¿qué tal? Bienvenidos, día de elecciones, soy Miguel Paz, estamos en Los Infiltrados, un programa de actualidad y política con el auspicio de Corporación Giro País. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Miguel, hola, ¿cómo están? Soy Paula Canales, también le doy la bienvenida al programa, uno ya de los últimos que nos van quedando, una pena, pero pasa el tiempo. Y hoy día vamos a hablar de elecciones, ¿verdad? Gonzalo ya lo decía, probablemente ustedes ya fueron a votar, o se aprestan a ir, o van a ir en la tarde, para evitar las colas, inevitablemente. Nosotros queremos hablar también de historias, de anécdotas, de elecciones pasadas, a propósito que se ha dicho que esta quizás va a ser una de las más apretadas, las más importantes que se han vivido en el país. Y para eso tenemos un importante, interesante invitado. Está con nosotros don Ernesto Otone. Ernesto, hola, bienvenido. Hola, Tú hola, estuviste en el segundo piso con Ricardo Lagos, sí. Ahora asesoras a Eduardo Frei en su campaña. También está ejerciendo una cátedra de globalización en la Universidad Diego Portales. Eso es lo más importante. Eso es lo que más importa en lo que trabajo. Oye Ernesto, bueno, poco a propósito de la historia, yo te quería llevar un poco, quizá la más reciente, Bachelet, fue un fenómeno, 11 de diciembre del 2005. Yo recuerdo muy bien, muchos periodistas estábamos ahí depurulando y esa noche había mucho nerviosismo en el comando. Se hablaba de que Bachelet iba a alcanzar mucho, probablemente 45% de apoyo, que era muy bajo de la Concertación. Yo quiero saber qué pasaba en La Moneda. Tú estabas con Ricardo Lago en ese momento. ¿Había nerviosismo? ¿Estaba instalada esa cifra ya a temprana hora? Sí. Mira, en Chile las cifras todavía no públicas, pero el nivel de proyecciones de las elecciones hasta ahora, porque esto tiene que ver también con la solidez del comportamiento electoral. Hasta ahora las proyecciones en general, primero no son una sorpresa enorme respecto a las encuestas, sobre todo a la encuesta del CEP, han dado bastante cerca de los resultados electorales. Y ya tú con un porcentaje bastante pequeño de votación, con un 4 o 5%, de votación escrutada, tú ya puedes hacer una proyección que es muy cercana al final. En otros países no es posible, pero en Chile más o menos eso se hace. Entonces se sabía ya desde más o menos temprano cuáles iban a ser los resultados. Y se vivían con mucha tranquilidad, porque la idea que había era que en una primera vuelta o sea, la votación de Lavín y de Piñera superarían levemente la de Bachelet, pero que esto era perfectamente reversible en una segunda vuelta. Ahora, pero la lectura, imagino, ya pasados los años, ya sí, se puede contar. Me imagino que en ese momento también se habló de esto, de que la campaña de Bachelet había cometido un error al tomar distancia del gobierno de Lagos. Bueno, en cierta medida sí, porque es muy complejo cuando tú tomas, cuando aparece. Es que también era difícil porque Lagos era un presidente que salía con un gran apoyo y entonces la candidata era una candidata muy especial. Era una candidata que era producto de un cambio muy fuerte social y cultural en el país y por lo tanto era mujer. Y tenía que hacer un juego muy fuerte en tener una personalidad muy destacada, porque había todavía, y hubo durante el gobierno, remanentes sexistas y machistas en que la atribuían como un fenómeno puramente sociológico y se ponían en duda sus capacidades. Ustedes se recuerdan, y eso acompañó buena parte del gobierno de Michelle Bachelet. Claro, ahora con el éxito total, todo el mundo dice, no, yo sabía desde el principio que Bachelet iba a ser muy buena, pero no fue así en realidad. Bueno, entiendo también que hubo ciertas tiranteses o diferencias de percepción respecto al rol que debía cumplir el equipo asesor de Bachelet. A diferencia recordemos que el equipo asesor de Lago era muy potente, muy nuclear, muy cerrado, y también que con una dilatada trayectoria política e intelectual.
Y a diferencia del equipo de Bachelet, que se le criticaba que eran más amigos de Michelle que asesores de la presidenta. Incluso gente del segundo piso, no vamos a entrar en detalles, pero gente del segundo piso de Lagos también lo planteaba así. No sé qué gente del segundo piso, pero por lo menos la gente que trabajó conmigo, digamos, en el equipo de análisis estratégico, siempre tuvimos una actitud muy cercana a Michelle Bachelet, muy, yo te diría, muy cariñosa, muy cercana, y siempre yo me sentí muy cerca y acompañándola de donde nos correspondía, que era desde fuera, no se podían repetir equipos de asesoría a un presidente. Ahora, recuerda también que Lagos fue el primer presidente no demócrata cristiano. Entonces, el segundo piso de Lagos, la presencia nuestra de un grupo con características bien especiales, porque éramos toda gente que tenía una larga experiencia política, pero no era gente de partido y no era gente que estuviera en la carrera política. Éramos o académicos, en fin, éramos más bien gente que trabajaba en otras cosas. Pero éramos muy amigos de Lagos, de muchos años, y nos preparamos muchos años para jugar ese rol. Ahora, tomando en cuenta eso, al gobierno de Lagos le acomodaba esta estructura. Ahora, no necesariamente al gobierno de Bachelet le acomodaba ese tipo de estructura, por lo tanto los asesores de Bachelet jugaban otros papeles, jugaron otros papeles. Nosotros jugábamos papeles más, ¿cómo decírtelo?, más de una visión estratégica del gobierno, y los asesores de Bachelet jugaban un papel, yo creo, más ligado a acciones que se realizaban en la presidencia. Oye, Ernesto, pero tú de algún modo igual sigues relacionado con la presidenta Michelle Bachelet, Sí. Ella conversa contigo a diario, no a diario quizás, pero bueno, tienen una relación. Pero tenemos una muy buena relación. Ahora tú dices, era distinto en ese tiempo, en ese momento, este acercamiento quizás de ella hacia Lagos. Hoy día parece natural esto de que efectivamente Eduardo Frei se cuelgue, digamos, de esta imagen y le hayan sacado tanto partido. O sea, ¿eso es lo natural en este minuto, en esta coyuntura? Mira, si tú analizas cualquier país del mundo, cualquier democracia del mundo, es natural que cuando a un presidente le va muy bien, su sucesor, o sea, el sucesor que viene de su misma coalición o de su mismo partido político, naturalmente se plantea como heredero de su obra. Es natural. Ahora, eso no significa que se produzca un traslado del carisma del presidente saliente al presidente o al candidato. A veces resulta y a veces no resulta. En el caso de Clinton con Al Gore, evidentemente no resultó, pese a que fue una elección, ustedes recordarán que Al Gore ganó en términos populares, se perdió por el sistema norteamericano que es tan especial. Pero no fue capaz Al Gore, y Al Gore se separó de la figura de Clinton, pensando que la figura de Clinton no le convenía. En otros países esto es muy natural y se da así. Depende de muchas